Dios les continúe bendiciendo, queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Le damos gracias a Dios por darnos la oportunidad más de poder estar aquí con ustedes. Permita al Señor en su misericordia que todos y cada uno de ustedes puedan tener paz en este momento. Pues ciertamente estamos viviendo momentos difíciles de angustia, de dolor, de tristeza, ¿no? De enfermedad, de muerte, donde a veces ocupa nuestra mente y nuestro corazón pensando en cuál será la solución para la vida, ¿no? O para nuestros seres queridos, o incluso para nosotros mismos, de los cuales nosotros también llegamos a experimentarlo, ¿no? Pero le damos gracias a Dios que en este día todavía estamos con vida, gracias al Señor que su palabra dice que mientras hay vida hay esperanza, y sobre todas las cosas, ¿no? Que a pesar de cualquier situación que hayan vivido, cualquier, si pudiéramos decirlo así, cualquier incomodidad o cualquier cosa que le haya frustrado en la vida, pues recordemos que Dios dice en su palabra, ¿no? Que Él nos deja su paz, paz que sobrepasa todo entendimiento y que al final de cuentas es una paz que el mundo no puede dar, pero el Señor mismo sí nos las puede dar. Así que el Señor es misericordioso y nos ayuda aún en los momentos de frustración, en los momentos difíciles y en los momentos de angustia, en los momentos de hostilidad, independientemente cuál sea la situación, pues el Señor brinda y da esa paz a nuestros corazones. Así que sea el Señor siempre así bendiciéndonos, ayudándonos en todo momento y sobre todas las cosas que seamos todos nosotros agradecidos y fieles al Señor por su amor y su misericordia que ha tenido sobre nosotros. Amén. Así que en el día de hoy solo voy a confirmar que todo esté corriendo bien. Parece que sí, gracias al Señor, todo está corriendo bien. Así que en el día de hoy continuaremos con la última parte. La vez pasada hablamos 3 puntos diferentes, ¿no? En los cuales hablamos que como hijos de Dios, pues nosotros teníamos nuestros beneficios, también teníamos nuestros perjuicios, entre comillas, porque sabemos que todo obra para bien y para la gloria de Dios, y que también como hijos de Dios teníamos nuestras responsabilidades. Pero en este caso en particular vamos a saltar al siguiente versículo porque estos 3 puntos los terminamos la semana pasada. Pero antes que eso, pues una vez más quisiera darle la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, esperando siempre en el Señor que todos ustedes estén bien, tengan paz y tranquilidad y gozo delante del Señor. Así que, ¿qué les parece si inclinamos nuestro rostro y oramos, le entregamos este momento al Señor y que sea el Señor obrando en nuestras vidas, hablando en nuestros corazones, hablando a nuestra mente y aún a nuestro subconsciente y que al final de cuentas todos podamos partir de aquí glorificando y honrando el nombre del Señor. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. Permite en tu misericordia que todos y cada uno de nosotros podamos tener paz en este momento. Paz que sobrepasa todo entendimiento, la cual es tu paz, Señor, la que tú nos has dado, Señor. Paz que el mundo no puede dar, Señor. Solamente tú, Señor, porque solo tú eres Dios. Conoce nuestros corazones, nuestras mentes, conoces nuestras luchas, nuestra angustia, nuestra tristeza, nuestro dolor. Solamente tú conoces, Señor, por los momentos difíciles que pasamos, aún por las frustraciones que nos suceden a veces día con día. Pero todo eso, Señor, lo dejamos en tus manos y buscamos de ti tu paz, Señor, para que todos nosotros podamos tener la oportunidad de vivir en ti siempre, Señor, para la gloria de tu nombre. Ayúdanos siempre, Señor, a serte fiel en toda tu casa, Señor, así como lo fue Moisés, Señor. Ayúdanos a nosotros, Señor, sabiendo que estamos viviendo momentos difíciles, momentos de angustia, de dolor, de tristeza, donde incluso hay personas, seres queridos nuestros, que han partido de esta vida, Señor Santo de Israel, y algunos de ellos están en tu presencia, pero lamentablemente, Señor, hay algunos otros que no alcanzaron a ver tu rostro. Te rogamos, Señor, que tu paz sea sobre todos aquellos que nos escuchan, Señor, y que en tu misericordia permita que puedan atesorar tu palabra y tu verdad, y que al final de cuentas, Señor, puedan tener un corazón agradecido, porque como tu palabra dice, que mientras hay vida, hay esperanza. Y esta es la oportunidad que tú nos has dado a todos nosotros para poder estar debajo de tus pies, Señor. Gracias, Señor mío y Dios mío. A ti te damos toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Y una vez más te rogamos que seas tú hablando nuestra vida, enseñándonos, Señor, y que sea tu palabra
penetrando, como dice la Biblia, hasta el tuétano de nuestros huesos. Gracias, Padre amado. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Así es, mis amados hermanos, gracias al Señor, pues estamos aquí glorificando el nombre del Señor una vez más. Así que vamos a pasar a la palabra del Señor. En los versículos que vamos a leer el día de hoy es el libro de Juan. Una vez más, continuamos el estudio de la Biblia. En este caso, le digo yo, vamos a leer del versículo 10 al versículo 13 solamente. Dice así la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Gloria a Dios por esa maravillosa palabra. Así que en este caso, una vez más, podemos decir que el Señor ha sido muy misericordioso con nosotros. El Señor ha sido maravilloso, ¿no? En nuestras vidas, el darnos la oportunidad de poder ser hechos hijos de Dios. Pero en este caso en particular, para que nosotros llegásemos a ser los hijos de Dios, pues alguien tuvo que haber iniciado todo esto. Y la Biblia nos dice que lamentablemente no fue ninguno de nosotros, no fue nadie en la humanidad quien dio inicio a esto, sino más todo lo contrario. Y con esto podemos llegar a 3 preguntas, 4 preguntas en las cuales pudiéramos preguntarnos, pero ¿cómo es que llegamos entonces a tener la oportunidad de llegar a ser hechos hijos de Dios? Si ningún ser humano pudiera ser inicio de esto. Número 2, ¿cómo fue que inició incluso todo esto, del que llegásemos a ser hijos de Dios? Número 3, ¿a quién se le ocurrió el que nosotros llegásemos a ser hijos de Dios? Y por último, ¿por qué se le ocurrió? O sea, son preguntas que les digo, al final de cuentas, muchos tomamos por hecho muchísimas cosas, pero no nos ponemos a analizar verdaderamente cómo es que todo esto se produjo, por qué se produjo, cuándo se produjo y por quién se produjo. ¿Cuál era el propósito de todo ello? Pero la palabra del Señor nos dice y nos cuenta definitivamente quién fue el autor de todas estas cosas. La Biblia nos dice, en este caso, en el versículo que nos vamos a enfocar, dice que los hijos de Dios no son engendrados de sangre, no son por voluntad de carne, ni tampoco por voluntad de varón, sino que la voluntad completa fue de Dios. Entonces, esto no se le ocurrió a ningún ser humano, sino al único y verdadero Dios, el creador del universo, el creador de la tierra, del cielo, del mar y de todo ser viviente que existe en ellos. Como en los cielos tenemos a las aves, en el mar todo tipo de peces y otras cosas o otras especies de animales que no son peces, como los pulpos en este caso en particular, los caballitos de mar y todo tipo de criaturas que incluso a veces no conocemos, porque hasta ahorita la ciencia sigue descubriendo animales nuevos y raros en el fondo del mar, a lugares donde no había llegado antes. Ahora están llegando a lo profundo y tomando, en este caso, nota de todo lo que está creado debajo del mar. Criaturas que incluso hasta ahorita han sido ocultas a nuestros ojos, pero que han sido vistos por algunos que han tenido el privilegio, ¿no?, de poder verlos y grabarlos a través de sus teléfonos, aunque no de una manera clara, en este caso de lo que nosotros conocemos como sirena, que la ciencia hasta ahorita las sigue estudiando. Pero le digo, al creador de todo lo que vemos, de todo lo que somos, de cada célula de nuestro cuerpo, a él fue el único que se le ocurrió el darnos la oportunidad de llegar a ser hechos hijos suyos por adopción. Ahora la pregunta es, ¿desde cuándo fue la voluntad de Dios de que nosotros fuéramos hechos hijos suyos? De acuerdo a la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículos 17 al 21, nos dice que la sangre preciosa de Cristo estuvo preparada desde antes de la fundación del mundo.
También en Efesios, en referente a nosotros, en el capítulo 1, versículos 3 al 6, nos indica que Dios nos escogió a nosotros, incluso también desde antes de la fundación del mundo. No tenemos un registro, un tiempo real en el cual Dios dijo, bueno, se me ocurre salvar a la humanidad. La Biblia no nos narra eso. La Biblia nos narra que aún ni siquiera existíamos nosotros y ya tenía Dios un plan de salvación para nuestra vida, lo cual es para mí muy maravilloso, el que Dios nos considerara incluso antes de que pudiéramos nacer aquí en la tierra, lo cual nos indica que el amor de Dios va más allá de lo que cualquier ser humano pudiera imaginarse, de lo que cualquier ser humano incluso pudiera describir. No hay manera de describirlo, no hay manera de presentarlo, no hay manera de expresarlo, porque le digo, va más allá de nuestro entendimiento. Ahora me gustaría compartir con ustedes una pequeña reflexión, ¿no? En este caso en particular, pudiéramos pensar en una persona, en un niño, en un joven pequeño, un niño, si quisiéramos decirlo así, el cual ha sido un niño normal, ha tenido sus padres, ha tenido su alimentación a tiempo, ha tenido lo que necesita, zapatos, ropa, ha tenido en este caso en particular beneficios, como en este caso pudiéramos decir dinero que le da el padre para que gaste por sí mismo, está en la escuela regularmente, estudia, lo que nosotros conocemos como un niño normal. Pero si a este niño normal nosotros pudiéramos tener la oportunidad de estar con él en presentes cuando un hombre rico, millonario, o en este caso pudiéramos incluso hasta incluir a un presidente de cualquier país y le dijera, me gustaría adoptarte como hijo. Para este niño normal seguramente dijera, bueno, este hombre está loco. Él al final de cuentas dijera, yo tengo mis padres me aman, ellos me cuidan, me protegen, ellos me dan todo lo que necesito, estoy bajo su cuidado, no me falta nada. Para él sería algo que no fuera necesario para su vida. Para él incluso le sonaría extraño de que un hombre extraño viniera a querer adoptarlo como hijo suyo, sea millonario o no sea millonario. Yo podría decir que en este caso el 99% de los niños dijera que no. De los niños normales me estoy refiriendo. Pero ¿qué tal si en este caso cambiamos la escena? Si ponemos a un niño vagabundo, andrajoso, que tiene tiempo sin cortarse el pelo, que tiene años que fue abandonado en el sentido por sus familiares después de que sus padres han partido de este mundo, que no haya quien lo cuide, quien lo proteja, vive en la calle, vive comiendo de la basura, vive comiendo incluso hasta lo podrido que se encuentra, bebiendo lo que haya por el camino, lo que Dios en su misericordia le brinda, ¿no? Pero que sea un niño desamparado, desprotegido, que no tenga ni la más mínima oportunidad de poder seguir adelante en la vida, sino todo lo contrario, que la sentencia de muerte está a la puerta, a la luz del día, y que podría llegar en la hora menos indicada. Y a ese niño desamparado, a ese niño que no tiene ni la más mínima oportunidad de seguir viviendo en los próximos días, en los próximos meses, incluso al peligro de los malvados, de los bandidos que quieran hacerle daño donde quiera que se encuentre. Pues sí, imagínense si viene un hombre rico, millonario, o incluso pudiéramos agregar una vez más al presidente de algún país y le ofreciera esta oportunidad de llegar a ser su hijo, téngalo por seguro que no lo dudaría ni lo pensaría dos veces, porque él sabe que está desprotegido, él sabe que no tiene la protección de un padre, él sabe que no tiene lo que necesita, lo que es lo principal, el alimento, el agua, la bebida, ¿no? No tiene un techo donde dormir, sino que dormía en la calle a la intemperie, con el frío, cuando llueve, o incluso cuando cae nieve en los lugares que cae nieve. Pues definitivamente diría que sí, ¿no? Porque sabe que esa es la única oportunidad que tiene para poder salir de ese tipo de vida, ¿no? Vida angustiosa, vida dolorosa, vida donde sus pensamientos, ¿no? Su corazón y su subconsciente tienen grabado esos momentos difíciles que ha pasado día con día, peligrando todo el tiempo y al final de cuentas con temor, con llanto, con angustia, porque al final de cuentas sabe que no tiene ninguna solución
hasta que se aparece este hombre ofreciéndole y dándole la oportunidad de tener un techo, de estar resguardado, protegido, de tener lo que necesita, sea alimento, ropa, zapatos, ropa interior, etcétera, una escuela, un estudio donde pueda sobresalir en la vida, ¿no? Y seguir adelante, y cuando esté adulto, pues tener una vida estable. Les digo, nosotros nos daríamos cuenta que no dudaría ni en lo más mínimo de aceptar esa invitación. ¿Sabe? Pues así estábamos nosotros sin Cristo Jesús. Éramos personas abandonadas a la intemperie, a lo que Satanás quisiera hacer sobre nuestra vida. Todo el desastre que se le ocurriera hacernos, si tuviera el permiso de Dios, lo haría. Éramos personas que en este caso en particular estábamos desprotegidas. Teníamos la misericordia de Dios, así como este niño, que en la misericordia de Dios podía encontrar algo de comer en la basura. Nosotros de la misma manera, en la misericordia de Dios pudiéramos encontrar un alivio, porque Dios no dejaría que Satanás nos quitara la vida. No dejaría que hiciera más estragos de lo que nosotros pudiéramos resistir. Incluso nosotros hemos podido experimentar, incluso en primera mano, personas que se han desesperado porque no han podido salir de algún vicio y que al final de cuentas terminan suicidándose. ¿Por qué? Porque no soportan ese estrés, esa opresión del enemigo, ¿no? Eso de no poder quitarse de encima ese vicio. Y nosotros, les digo, lo hemos experimentado. Yo lo he experimentado de primera mano con una persona que yo conocí, que al final de cuentas terminó suicidándose. ¿Y cuántas personas no lo hacen cuando se encuentran desamparadas, desprotegidas, que no saben qué hacer, no saben incluso cómo saldar las deudas, no saben cómo enfrentar la vida después de que han fallado, han faltado a su familia, a sus seres queridos, ¿no? Pues así le digo nosotros, sin Cristo Jesús, así era como estábamos. Aunque pudiéramos pensar en nuestra mente, en nuestro corazón, que éramos un niño normal, que teníamos todo lo que necesitábamos, sin darnos cuenta que verdaderamente, espiritualmente hablando, estábamos completamente desprotegidos. Y vivíamos una vida de agobio, una vida de desastre, una vida de amargura, de maldad, donde incluso odiábamos y aborrecíamos a otras personas. Asimismo nosotros, de como ese niño comía basura, era la basura que nosotros también teníamos. De esa podredumbre que pudiéramos encontrar en la vida, lo practicábamos. Y estábamos hablando de la fornicación, del adulterio, la pornografía. Al final de cuentas, les digo yo, estábamos comiendo la misma podredumbre que este pequeño niño que se encuentra fuera de las manos que le pudieran proteger de la vida. Asimismo, nosotros de la misma manera estábamos atestados de la vida en algunas ocasiones. De la misma manera nosotros queríamos renunciar a esta vida, pero gracias a Dios en su misericordia que no lo permitió, sino que nos guardó en su misericordia hasta el día en que Él iba a salvarnos a nosotros. Pero le digo, así nosotros, como ese niño comiendo la basura, espiritualmente o moralmente, también nosotros comíamos basura al mentir, al engañar, al robar, al hacer toda clase de mal que se nos ocurría. Y en algunos de los casos, incluso, le digo, nosotros acudíamos a la brujería para supuestamente ser libres de todo aquel mal que nos habían hecho. Porque aparentemente o supuestamente pues había personas que nos hacían males a través de la brujería, pero de la misma manera nosotros acudíamos a los mismos grupos para que nos libraran de ese mal. Como le digo, estábamos totalmente desprotegidos hasta que el Señor vino a nuestra vida, vino a salvarnos, a darnos vida, a darnos un propósito, algo por qué luchar, y al final de cuentas podemos ver la maravillosa misericordia de Dios sobre nuestras vidas, ¿no? Ahora podemos nosotros decir que Dios, en su amor, por su misericordia hacia nosotros y hacia la humanidad entera, en su bendita y maravillosa voluntad, decidió rescatarnos de ese estilo de vida. No hubo nadie que iniciara este proceso, sino solamente Dios, y nosotros lo vamos a corroborar a través de la Escritura. Porque para empezar, Primera de Corintios nos dice en el capítulo 1, versículos 15 al 31, nos dice que nosotros éramos personas que no éramos sabios. Al contrario, siempre vivíamos derrochando lo que poco que teníamos en la mayoría de las personas. Otros derrochaban la vida de una manera diferente. En este caso en particular,
viviendo en desorden, ¿no? También la Biblia, en esa parte de la Escritura nos dice 1 Corintios que no éramos poderosos, mas sin embargo creíamos que éramos poderosos. Creíamos que nadie ni nada podía detenernos, pero la Biblia nos narra que era todo lo contrario. Y mucho menos éramos nobles, como dice el versículo 26. Al contrario, éramos orgullosos, éramos personas altivas, que al final de cuentas creíamos que lo podíamos hacer absolutamente todo. Pero la Biblia nos narra, en este caso, el versículo 27 en adelante, que éramos unas personas necias, éramos personas débiles y no fuertes, éramos unas personas viles. Y al final de cuentas, sin Dios, no éramos absolutamente nada. Todo esto con el fin de que todos nosotros, cuando vengamos a los pies de Cristo, nos demos cuenta que nadie podemos jactarnos en la presencia de Dios, porque estábamos prácticamente a la deriva, sin protección de nadie ni de nada. Cuando nos creíamos fuertes, al final de cuentas éramos personas débiles. Pero todo esto, dice la palabra del Señor, el versículo 30 en adelante, que más por Él, o sea, por Dios, estamos nosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Ahora, si podemos gloriarnos, solo podemos gloriarnos en Dios, porque podemos darnos cuenta que nuestra manera de vivir, antigua, pasada, antes de que Dios viniera a nuestra vida, era un total desastre. Aunque nosotros pudiéramos decir estamos bien, no necesitamos nada, no necesitamos de nadie. Al contrario, el Señor nos muestra que era cuando más necesitábamos de la salvación de Dios. Ahora bien, Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8 dice así: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, de los cuales somos nosotros. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Imagínense, y lo digo de esta manera: cuando nosotros creíamos que realmente podíamos todas y todo, al final de cuentas no podíamos hacer absolutamente nada sin Dios. Pero ahora, cuando todavía creíamos que éramos los reyes de este mundo y podíamos hacer lo que quisiéramos y nadie pudiera impedirnos, viviendo en esa maldad, en ese orgullo, en ese estilo de vivir que era desagradable al Señor, aún en esos momentos ya Cristo había muerto por nosotros. O sea, dándonos la oportunidad, Dios, de alcanzar esa salvación que estaba a través de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 dice: porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos. O sea, si nosotros verdaderamente fuéramos personas justas, ¿qué necesidad tendría Cristo de morir por nosotros? Ninguna, porque ya estábamos bien con Dios. Pero más sin embargo, la palabra de Dios nos revela que aun cuando creemos y en nuestra mente, en nuestro corazón, que estamos bien con Dios, o más bien que estamos bien sin Dios, la Biblia nos dice que somos todo lo contrario. Porque nosotros pudiéramos decir: oh, yo no le hago mal a nadie, no, yo no le robo a nadie, yo no me meto con nadie. Pero más sin embargo, cuando crees que tú has hecho tu justicia para estar bien con Dios, la Biblia nos narra que el único justo es el Señor. Y de ahí todos los demás, toda la humanidad, la vida, la que hay y la que vendrá, seguimos siendo personas injustas. ¿Todo con qué fin lo hizo el Señor? Continúa diciendo el versículo 18, para llevarnos a Dios. Sé que no estábamos con Dios. En este caso en particular, a través de nuestro Señor Jesucristo, nosotros, especialmente en estos tiempos, podemos nosotros llegar a Dios solamente a través de Jesucristo. Siendo, continúa diciendo, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Ahora, pudiera ver que hubieron muchas personas que pudieran preguntarse: bueno, y entonces todas aquellas personas que murieron antes de Dios, pues mire, déjeme decirle, el Señor sabe cómo trata con las personas y de qué manera trata, pero ha tratado con toda la humanidad desde los tiempos antiguos. ¿Acaso no vemos a Dios trabajando
con Adán y Eva en el principio, después de haber pecado, que incluso hasta él mismo los cubrió, haciendo sacrificio, o el primer sacrificio de animales. No vemos en este caso la mano de Dios después de haber pecado con Abel, a tal grado que aún dice Dios que escuchó aún la sangre de Abel clamar desde la tierra. No estuvo Dios obrando en este caso en particular con Abraham, Isaac y Jacob. No estuvo incluso Dios tratando luego posteriormente con Israel a través de Moisés y así sucesivamente. Al final de cuentas el Señor sabe a quién de ellos ha de justificar, porque en aquel tiempo todavía Cristo no venía a la tierra, pero más sin embargo dice que su sangre es poderosa para salvar al mundo entero. Y si es al mundo entero, entonces salva a todos aquellos que han vivido, que viven y que vivirán más adelante. ¿Cómo? Solo Dios lo sabe. Pero que la Biblia nos narra que a través de la sangre de Jesucristo nosotros podemos llegar a Dios y que el único justo ha sido nuestro Señor Jesucristo. Me llama la atención cómo Dios habla en el Antiguo Testamento de dos personas en particular a cuales le dice a un hombre: si alguien pudiera salvarse por su justicia, solo fulano y mangano eran las únicas personas que podían salvarse. En este caso en particular no recuerdo los nombres de estos dos personajes, pero que les digo que al final de cuentas Dios sabe a quién justifica, de qué manera lo justifica y por qué lo justifica. Pero de ahí en más, Dios de ningún otro hemos visto en la Biblia que nos narre que son personas justas, sino todo lo contrario. Todos nosotros somos injustos, a pesar de que algunos de los personajes bíblicos en el Nuevo Testamento digan en la sangre del justo Abel, como lo menciona uno de los, en este caso no recuerdo si fue el apóstol Pablo quien lo menciona, pero que les digo que somos nosotros los hombres los que hablamos de la justificación del hombre, pero más sin embargo Dios solo habló de dos personas. Pero le digo, al final de cuentas, Cristo, siendo el único justo, vino a morir por nosotros, que éramos injustos, para llevarnos a Dios. Y número 3, segunda de Corintios capítulo 5, versículos 7 al 19, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Pero quiero que note el versículo 18 donde dice: y todo esto proviene de Dios. O sea que ningún ser humano tuvo la iniciativa de poder interactuar con Dios, sino que fue Dios quien tomó la iniciativa para darnos la oportunidad de poder llegar hechos hijos de Dios. Ahora, en este caso en particular, nosotros podemos ver en Efesios capítulo 1, versículos 3 al 6, donde Dios nos dice, especialmente en el versículo 5, dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Solamente Dios en su voluntad ha decidido darnos la oportunidad de llegar a ser hechos hijos de Dios. ¿Para qué? Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, el cual era nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, nosotros podemos ver en este caso en particular que todos nosotros fuimos hechos hijos de Dios solamente por la voluntad de Dios, y que no hubo, no hay y nunca habrá ningún ser humano que pueda hacer algo para lograr hacerse a sí mismo o hacernos a nosotros hijos de Dios, excepto por Dios mismo. Y lo podemos ver en este caso en particular en Tito capítulo 3, versículo 3 al 5, donde se habla que somos justificados por gracia. Dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles
y aborreciéndonos unos a otros. Y yo me pregunto, ¿cómo hubiéramos podido llegar a ser hechos hijos de Dios si éramos todos esto? Es imposible. El ser humano jamás podrá hacer algo para llegar a ser hijo de Dios. O sea, no habrá nada que pueda decir, yo hice esto, hago lo otro, dono aquí, dono acá, ayudo a este, ayudo a aquel, para que el fin diga, soy hijo de Dios. Nunca lo hubiéramos logrado si no hubiera sido en este caso por la voluntad del Señor del que llegásemos a ser hijos de Dios. Continúa diciendo en el versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Aquí podemos ver que les digo, no hay nada que podamos hacer en este caso en particular para ser salvos. Como se nos ha enseñado en la antigüedad, que para poder llegar al cielo teníamos que hacer buenas obras. La Biblia nos narra todo lo contrario, que las buenas obras nunca nos van a salvar, sino que una vez siendo salvos por el amor y la misericordia de Dios y solo por la voluntad de Dios, las buenas obras solamente es el resultado de esa conversión, de esa salvación que Dios ha dado en nuestra vida. Yo soy buena gente, si pudiéramos decirlo así, ¿no? Buena gente, porque la Biblia ya dice que nosotros no somos justos en ninguna manera, pero le digo, yo soy buena gente o hago buenas obras porque Dios ya me ha salvado. Es una muestra, una representación o algo que identifica mi vida que yo he sido salvado. Pero no las hago con el fin o el hecho de llegar a ser salvo por Dios, o de que soy salvo por Dios, o que seré salvo por mis buenas obras. Más todo lo contrario, ya hemos leído que somos salvos solamente, en este caso en particular, por la misericordia de Dios en nuestras vidas. Así que incluso nosotros pudiéramos, aunque pudiéramos pensar, yo soy buena gente, yo no le hago mal a nadie, yo no me meto con nadie, y piensa uno que realmente va a llegar al cielo o a ver el rostro de Dios por eso, pues ahora estamos seguros que la Biblia nos dice que no es así, sino que es por la gracia y la misericordia de Dios. En el otro tiempo, en la antigüedad, antes de que Cristo viniera, Dios sabía cómo tratar con la gente y al final de cuentas salvarlo, como nosotros lo podemos ver incluso a través de la Escritura. Pero después de Jesucristo para acá, ahora sí que solamente Dios lo sabe, pero la Biblia nos dice que no es por obras. Nosotros jamás pudiéramos pagar nuestra salvación, incluso como dice el apóstol Pablo, aunque pudiera dar mi propio cuerpo para ser quemado. Ni aun con eso pudiéramos nosotros obtener la salvación, porque al final de cuentas no pudiéramos pagar ni aun una pequeñísima gota de la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Y nosotros podemos ver que en este caso en particular nos muestra a través del apóstol Pedro de cómo Pedro se expresa en gratitud hacia Dios, conociendo bien todo este concepto de la salvación en la vida del ser humano. Y en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 1, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3, el apóstol Pedro bendice a Dios de la siguiente manera, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea que nosotros podemos ver la gratitud en el corazón del apóstol Pedro hacia Dios por habernos dado la salvación, la vida eterna, la esperanza de esa vida al hacernos renacer a través, en este caso, de la resurrección de Cristo, y todo por su misericordia. Así que nosotros podemos ver en la Escritura que no hay nadie que pueda decir, bueno, yo por mi deseo soy hijo de Dios, o yo por mis obras soy hijo de Dios, o yo te conjuro, te hago por lo que tú has hecho y te hago hijo de Dios. Absolutamente y completamente equivocado. La Escritura nos dice que para llegar a ser hijos de Dios ha sido y será únicamente por la voluntad de Dios sobre nuestra vida. Ahora la pregunta que tengo para la comunidad de allá afuera que todavía no conoce al Señor sería la siguiente: ¿te gustaría ser reconciliado con Dios? ¿Te gustaría ser parte de la familia de Dios?
¿Te gustaría llegar a ser hijo o hija de Dios? Si ese es tu deseo, al final de cuentas, yo te encarezco delante del Señor que entregues tu vida a Cristo, que le pidas perdón por tus pecados, que le pidas que te ayude a vivir una vida digna, santa y agradable al Señor. Y digo santa en el sentido que vivas apartado para Dios, que te alejes del pecado, de la maldad y de la injusticia, y que hagas todo lo mejor posible para servir y agradarle a Dios, porque al final de cuentas, una vez más digo, será difícil para un ser humano, pero para Dios no hay nada imposible. Una vez que hayas entregado tu vida al Señor, dedícate a leer la palabra de Dios. La Biblia, como lo he mencionado anteriormente, es gratuita en los celulares. Tú puedes descargar una, la que más te guste. Tienes muchas para escoger. Y al final de cuentas, busca una iglesia donde se predique la palabra del Señor. Sabemos que nadie es perfecto. No vas a encontrar una iglesia que sea perfecta. No vas a encontrar una iglesia donde no tenga errores, equivocaciones, donde no hay, incluso en algunas ocasiones, algunas discusiones, no digo discusiones de pleito, sino más bien que no queden de acuerdo en alguna situación, pues la palabra de Dios nos enseña y nos muestra que no hay nadie imperfecto aquí en la tierra. Pero si son personas que a pesar de su imperfección, o la iglesia a pesar de su imperfección, se predica y se enseña la palabra del Señor, ese es el lugar correcto, el lugar perfecto para que todos nosotros podamos conocer más a nuestro Dios y que podamos desenvolvernos en su obra. Sé que muchos desean cubrir los errores de la iglesia a tal grado de querer mostrarse que todo es santidad dentro de ella, que todo es perfección, que todo es color de rosa, pero nosotros podemos ver incluso a través de la escritura que en la iglesia también se sufre, también se llora, también hay momentos de tristeza, de dolor, de angustia, también vamos a encontrar desacuerdos, porque al final de cuentas somos personas independientes, pero con todo y eso, el Señor ha dado salvación a nuestras vidas y nos ha dado la oportunidad de que todos y cada uno de nosotros hagamos lo mejor de nosotros por servir a Dios de todo corazón. Y nosotros podemos encontrar incluso a través de la Biblia que personas que son de gran eminencia y que son de gran estima en la humanidad, y encontramos que ellos mismos dicen el problema, el error que ha habido en su vida durante toda su trayectoria como siervo de Dios, como nos encontramos al apóstol Pablo, del cual tenemos 12 libros, 12 libros en la Biblia, o sea, cartas del apóstol Pablo, donde podemos ver que es un hombre destacado, un siervo de Dios, fiel al Señor, pero que al final de cuentas muestra y denota que hay imperfecciones en su vida como ser humano. Pero como siervo de Dios podemos verlo que es una persona intachable. Al igual vemos como él, le digo yo, habla o en este caso saca a flote la imperfección del apóstol Pedro y dice que incluso llegó el momento a estar cara a cara con él para decirle lo que él estaba haciendo de manera equivocada. Y al final de cuentas lo vemos incluso discutiendo con Bernabé. Le digo, es importante que todos nosotros entendamos que en esta tierra seguimos siendo seres humanos y que al final de cuentas somos salvos por el Señor, pero esa humanidad todavía sigue en nosotros hasta que el Señor venga y nos lleve con Él, o hasta que partamos de este mundo, moramos y vayamos a la presencia de Dios. Entonces alcanzaremos la perfección. ¿Y por qué lo menciono? Lo menciono para tachar o manchar la figura o a la iglesia en sí, de ninguna manera. Lo digo para aquellas personas que todavía no conocen de Dios y crean que se van a encontrar con una iglesia perfecta y que al final cuando entran a la iglesia ven las imperfecciones y entonces dicen, no, mejor no busco de Dios. Es que al final de cuentas estamos perdidos. O sea, me refiero a las personas que todavía no vienen al Señor. Están perdidos y alejarse de Dios por ver una imperfección en la iglesia del Señor, en cualquiera de ellos, eso no los va a salvar. Al final de cuentas, les digo, toda la humanidad pecamos, todos somos imperfectos, todos nos equivocamos, pero uno como ser humano debería dedicarse solamente a la búsqueda del Señor y no a la búsqueda de la imperfección dentro de la iglesia. Porque si le busca, le encontrará muchísimas.
muchísimas imperfecciones, porque la iglesia no es perfecta, el ser humano no es perfecto. Y lo digo con esta intención, para que vea, si usted llega a la iglesia y encuentra imperfecciones, recuérdese de dónde Dios los ha sacado y que aún con toda imperfección, el Señor le ha salvado a usted también. Y si en ese lugar se predica la palabra de Dios, es el lugar correcto, el lugar perfecto, donde usted debe de tomar asiento y escuchar la palabra del Señor, porque es la palabra del Señor la que lo va a hacer salvo. Así que, mis queridos amigos y hermanos, en las redes sociales, hasta aquí llegamos con la clase de hoy. Espero que todos hayamos podido entender y comprender que si somos hijos de Dios, ha sido solamente por la voluntad de Dios, no por la voluntad de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino solamente de Dios. Así que si Dios lo permite, nos vemos en la próxima clase, que es el próximo domingo. Ruego al Señor que todos y cada uno de ustedes, al igual que yo mismo, podamos tener salud, podamos tener paz, tranquilidad en el Señor y que podamos seguir en esta vida a pesar de los momentos difíciles, de angustia, de dolor, de tristeza y aún de muerte. Así que si Dios los permite, pues vamos a vernos el próximo domingo. ¿Qué les parece si cerramos nuestros ojos y le damos gracias a Dios por habernos dado la oportunidad de poder escuchar la palabra de Dios en este día? Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te honramos. Gracias por tu palabra y tu verdad. Permite en tu misericordia, Señor, que el enemigo no engañe a aquellas personas nuevas que rinden tu corazón a ti. Permite en tu misericordia que tu sabiduría sea sobre ellos, que tu entendimiento sea sobre ellos y que puedan entender y comprender que todo ser humano es imperfecto, pero que lo más importante es la palabra de salvación que hemos recibido y que podemos recibir a través de tu siervo, Señor, conforme nosotros nos acercamos a esa iglesia donde hablan la palabra de verdad, Señor. Permite que todos y cada uno de ellos que se van convirtiendo, que son nuevos en el Evangelio, no permitan que el enemigo los engañe con el fin de sacarlos una vez más de tu camino. Porque ciertamente, Señor, de por sí, sin ti estamos perdidos. Pero tú en tu misericordia decidiste salvarnos, Señor. Así como a ellos decidiste salvarlos también por tu propia voluntad, y permite en tu misericordia que ellos puedan permanecer en tu iglesia, Señor. Que a pesar de las cosas que pueda ver o que pueda escuchar o incluso que pueda llegar a experimentar, que aún permanezca fiel a ti. Porque ciertamente, Señor, si no estamos cómodos en un lugar, en una iglesia, podemos irnos a otra, pero que nunca nos alejemos de ti, que nunca nos alejemos de tu presencia, que nunca nos alejemos de tu palabra, Señor, que nunca nos alejemos de la palabra de verdad que nos hizo salvos a través de Cristo Jesús, sino todo lo contrario, que siempre estemos constantemente buscando de ti en oración, Señor, en la lectura de la palabra y en todos aquellos también en el ayuno y la oración, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por pensar en nosotros aún desde antes de la fundación del mundo. Gracias por habernos considerado. Y ciertamente has considerado al mundo entero, Señor mío y Dios mío. Permite en tu misericordia que puedan escuchar tu palabra de salvación y hacer caso a ella, Señor, y entregarse y rendirse a ti para la salvación de sus almas. Y que al final de cuentas, ya sea que tú vengas pronto, Señor, y te lleves a tu iglesia, o ya sea que muramos en esta tierra, que al final de cuentas podamos ver tu rostro, Señor. Te lo suplicamos, te lo pedimos, te lo rogamos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo te suplicamos de todo corazón que en tu misericordia tú puedas traer tu paz sobre nosotros, que permites que esa paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre nuestras vidas, Señor. A pesar de las circunstancias de la vida, a pesar, Señor mío y Dios mío, de la angustia, del dolor y de la tristeza, que nosotros podamos experimentar esa paz, Señor. Paz que el mundo no puede dar, Señor. Gracias, Padre amado. Permítenos en tu misericordia que nosotros y nuestros seres queridos siempre tengamos la oportunidad de poder escuchar tu palabra de alguna forma o de otra, Señor. Y que al final de cuentas, todos nuestros seres queridos, los cuales todavía no han rendido su vida a ti,
que también puedan escucharlas a través de nosotros y que de esa manera ellos también pueden llegar a ser salvos. Te damos gracias, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y una vez más nos encomendamos en tus manos para que en esta semana tú puedas protegernos, guardarnos y bendecirnos para la gloria de tu nombre. Porque todo es solamente por tu voluntad, por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Así que el Señor les continúe bendiciendo, mis queridos amigos. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Y como siempre les he dicho, Cristo les ama y nosotros también. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Hasta pronto.